a todos. Bueno, somos poquitos, pero muy bien avenidos. Y tendremos una audiencia grande luego en el vídeo que estamos grabando y que ve mucha gente. Voy a hacer una introducción breve. Antes de nada, también deciros, soy Nicolás Fichtel, soy iluminador y socio de AAI, socio fundador de esta asociación. Hoy estoy presentando este evento con Peter Manford, porque he tenido el honor y la suerte de poder asistirle en la ópera que estrenamos esta noche y del cual hemos tenido y hemos vivido un proceso largo y tortuoso. Pero que muy satisfactorio, el resultado final es muy satisfactorio y para mí realmente ha sido un honor y un privilegio poder asistirle, estar cerca de él, ver su método de trabajo y aprender de él, como siempre hago de todas las personas con las que trabajo y que son tan importantes como es este señor que tenemos aquí. Antes de nada y de continuar, quería agradecer primero a todos los que estáis aquí por hacer el esfuerzo en estos tiempos complicados de venir, al Teatro Real, porque realmente creo que están haciendo un trabajo muy importante a nivel, podría decirlo, mundial. Lo que hoy se va a vivir aquí en este escenario es algo, para los tiempos que vivimos, algo realmente único. Es un esfuerzo ímprobo lo que se ha hecho y merece la pena recalcarlo, realmente, porque se está haciendo un trabajo muy bueno, muy importante y tomando todas las medidas de seguridad y todo para que la cultura con mayúsculas siga adelante. Así que enhorabuena al Teatro Real y muchas gracias. También quería agradecer a el equipo de Teatro Real que siempre nos apoya, a la asociación para celebrar estos eventos, a, por supuesto, a Ángel Palomino, que siempre está ahí con nosotros y nos apoya, y a todo el equipo del Teatro Real, por supuesto. Antes de introducir brevemente a Peter, también quería hacer un último agradecimiento a nuestros patrocinadores, que sin ellos no podríamos hacer todos estos eventos que hacemos y que llevamos ya unos cuantos, en concreto de Encuentros de la Luz, unos cuantos hechos. Agradecimiento también a Fluge, en concreto, como colaborador. Tenemos muchos colaboradores, pero Fluge es uno de los principales y siempre nos apoya mucho. Y rápidamente, antes de dar la palabra a Peter, él os va a contar mucho de su trayectoria. Es inabarcable, es inmensa. Podría estar horas hablando de todo lo que ha hecho, pero bueno, eso lo va a hacer él. Lo que sí os puedo decir es que es una persona que trabaja muy polifacética. No solo es iluminador, sino que él también es director, ha dirigido ópera, es escenógrafo, es figurinista, hace también televisión, hace cine, en fin, abarca su paleta de trabajo es amplísima, su trayectoria es amplísima. Es por ello que es un honor muy grande para nosotros que esté aquí y que comparta su sabiduría y su saber hacer con nosotros. Ha recibido múltiples premios, entre ellos el Laurence Olivier Award. Ha estado nominado para los Tony en múltiples ocasiones. La última creo que fue para el musical King Kong en Broadway, que tuvo mucho éxito y fue una mega producción. Es un todoterreno. Es un honor que esté con nosotros, con todos vosotros, Peter Manford. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Nico ha dicho cosas muy buenas de mí. Voy a empezar hablando de mis inicios. He tenido la suerte de tener una larga carrera trabajando en el teatro y también muy variada. No me formé realmente como diseñador de iluminación, porque cuando estaba estudiando no existían cursos realmente de iluminación.
no había nada así. Así que empecé a estudiar escenografía con Ralph Coltine, un diseñador de iluminación muy importante en Londres. Y aunque simplemente había una parte muy pequeña del curso que estaba dedicada a la iluminación, no había una formación reglada como tal en aquella época para diseñadores de iluminación. No existía nada así. Solamente había como 3 cursos en todo el Reino Unido. Era todo muy diferente y mucho más, una escala mucho más pequeña. Y realmente tuvo que pasar mucho tiempo hasta que se empezara a considerar el importante papel del diseño de iluminación. Así que empezamos como estudiantes a darnos cuenta un poco más de la importancia del diseño de iluminación en todo el proceso creativo, y a mí cada vez me resultó más interesante como estudiante. Y luego, en mi tercer año de estudios en la Escuela Central de Arte, participé en un grupo de teatro experimental que se llamaba Moving Bean, que era una compañía que experimentaba con medios distintos. Yo era uno de los miembros fundadores de este grupo y trabajábamos con actores, con bailarines, con proyecciones. Estamos hablando de 1969. Proyecciones y también textos en collage, todo tipo de medios y de... No solamente... Ahora se usa vídeo y otras cosas, pero yo me convertí en diseñador con esta compañía y me di cuenta de que trabajábamos con proyecciones en un momento muy temprano, realmente. También con foto fija, pero no era tan fuerte, tan potente como ahora. Y me di cuenta de que necesitaba realmente incluir la luz para que las proyecciones realmente, porque utilizábamos película de 16 milímetros, para la escenografía yo tenía como segundo curso fotografía, y realmente fue una cuestión de necesidad el unirlo todo. Y en este sentido yo creo que fui muy afortunado, porque eso es realmente lo que estábamos haciendo. Y con esta compañía estuve 10 años, desde 1969 al 79. Y en ese tiempo pues aprendí a filmar, a editar. Sabía ya bastante sobre fotografía, así que me ocupaba de todo ese material y también hacía que se pudiera compaginar con la luz. Y en esa compañía tenía un papel muy importante la danza contemporánea, que estaba empezando a surgir en el Reino Unido y probablemente también aquí. Casi todo venía en esa época de Estados Unidos. Martha Graham vino a Londres. Era una nueva forma de expresión. Había una compañía llamada Ballet Rumba que estaban en nuestro teatro, que ya no existe. Estaban en Londres. Así que tuve la suerte de poder estar en contacto con muchos bailarines de danza contemporánea y me pareció un área del teatro fascinante. También me di cuenta de que esta área del teatro ofrecía muchísimas oportunidades. Yo creo que esto era como un diseño de iluminación emergente. Ha sido realmente algo reciente que los diseñadores de iluminación han empezado a formar parte de los equipos creativos, pero en aquella época ni siquiera aparecían en los créditos. Así que era una forma de arte que estaba emergiendo, que estaba surgiendo, y venía de la colaboración del proceso teatral.
Así que me vi de pronto muy involucrado trabajando con compañías de danza y realmente las críticas las hacían los críticos de danza, no los de teatro. Y cuando finalmente dejé la compañía, había hecho un trabajo inmenso y, y fue muy fácil para mí entrar en el grupo de la danza contemporánea, en el área de danza contemporánea. Y empecé a trabajar con la Escuela de Teatro y Danza de Londres. Y he hablado de esto antes, de la relación entre el diseño y la coreografía, porque era una escuela de danza realmente. Y sigue siéndolo, de hecho. Y a través de ese proceso, pues me relacioné con un montón de coreógrafos. Empecé a trabajar en el mundo de la danza. Y en aquella época, una gran parte de la danza involucraba el espacio. No había escenografías realmente. Yo he hecho escenografía para ballet clásico y danza contemporánea, pero en esa época se trataba mucho del espacio y de la luz. Era un momento apasionante realmente. Cuando empecé a darme cuenta de que el diseño de iluminación puede ser algo mucho más que simplemente iluminar un espacio, sino que se convierte en el espacio y define en el espacio. En los años 80 hice mucho trabajo para distintas compañías de danza y una gran parte de ese trabajo era iluminar el espacio, iluminar la danza. Muchos diseñadores de iluminación yo creo que estarían de acuerdo en que ese proceso realmente hizo que avanzara el diseño de iluminación, porque abrió un abanico de posibilidades. Para nosotros nos permitió trabajar de una manera abstracta y también controlar el espacio y desarrollar ideas sobre el color, la forma. De pronto la iluminación se convirtió en algo que podía esculpir, pintar. Y yo creo que tuve mucha suerte de trabajar en esa época. Porque del trabajo que hacíamos con la danza contemporánea como diseñadores de iluminación, se empezó a influir en otras áreas. Siempre hay un peligro de que realmente te quedes como encasillado en sitios. Yo me acuerdo, estaba viviendo en Gales en esa época y alguien, director técnico, me dijo: Peter está aquí, trabaja aquí. Y entonces dije: no, sí, pero él es una persona del mundo de la danza, ¿no? Y entonces yo pensé, bueno, hay que hacer algo respecto a esto. Y hice un esfuerzo realmente por expandirme más allá de esto, más allá de la danza, para que no me encasillaran en algo. Tuve mucha suerte porque empecé a trabajar en el mundo de la ópera y después y descubrí que podía leer. Bueno, es una broma. Hice mi primera obra en Londres y en un proceso de evolución tuve la suerte y sigo siendo muy afortunado de poder trabajar en todas estas áreas diferentes. Pero el mundo de la danza contemporánea fue una referencia y realmente y creo que el desarrollo que han tenido los diseñadores de iluminación en esa área ha influido en todas las demás. Si utilizas luces laterales y ciegas a los actores, en el mundo de la ópera, aunque hay todo tipo de diferencias en estas tres áreas, en la danza la expresión está en los cuerpos. En el teatro realmente son los gestos y la voz. Y en la ópera, no por entero, pero en gran parte, son las escenas lo que dominan. Y en todo esto,
las técnicas se han ido desarrollando y realmente el mundo de la danza contemporánea es una referencia que se puede aplicar a todas estas áreas. A mí me gusta trabajar en todas ellas y aplicar estas técnicas a todas también. También significa que puedes ser mucho más expresionista cuando trabajas en todas ellas. Y este proceso realmente fue cómo se fue desarrollando mi trabajo. Al trabajar mucho en la danza, trabajé mucho con la luz y el espacio. Y me reconocían como un diseñador de la iluminación. Nunca me sentí muy cómodo realmente como escenógrafo solo o como diseñador de vestuario. No era mi zona de confort. Sentí que había realmente un vínculo mucho más fuerte el que tenía con el espacio y la luz que con el espacio y el vestuario. Y esto fue algo realmente inusual. Tengo estudiantes que se han visto realmente en el mismo lugar, porque realmente no hay mucha gente que trabaje en todas las áreas. Así que fui evolucionando más hacia el diseño de iluminación, porque así es como también yo empecé a ser percibido por la gente. Todo esto, tú puedes ir a donde la luz te lleva y la gente te llama para hacer producciones increíbles y las haces. Pero también me gustaría destacar que en esa época cambió también cómo se percibe la figura del diseñador de iluminación como parte del equipo creativo. Ahora se reconoce que es una figura importante. Así que empecé con una compañía de teatro experimental en la que estuve 10 años y a partir de ahí fui evolucionando. Aprendí muchísimo. Los primeros años ni siquiera trabajamos en teatros. Yo diseñé una estructura de andamios que las alquilábamos, la llevaban a donde teníamos que actuar y ahí la armábamos. Teníamos 10 metros cuadrados para bailar y Jeff Moore, el director, en una de las torres que había a los lados colocaba el sonido, en la otra las proyecciones. Y los centros de arte no existían, entonces actuábamos en las universidades, en diferentes espacios. Y yo creo que tardamos un par de años, por lo menos, en llegar a un teatro de verdad. Y de ese proceso aprendí muchísimo de esos años. Vinimos a Europa, y vinimos a España, no sé, pero sí fuimos de gira a Francia, Alemania y a Holanda. Así que en esos 10 años aprendí muchísimo y luego decidí que quería ser libre y como ya os he dicho, empecé a entrar en el mundo de la danza, del teatro, de la ópera, pero en medio de todo eso, como a mediados de los 80, me di cuenta de que mucho del trabajo de danza en el que yo estaba participando se televisaba. Y no nos gustaba cómo se presentaba, porque se filmaba de un modo como si estuvieran filmando un partido de fútbol. No entendían en realidad qué es lo que estaban filmando y cómo podía eso funcionar en una pantalla pequeña. Así que comencé un proyecto llamado Dance Lines, líneas de danza. Los estudios Riverside en Londres fue un estudio de televisión y ahora es un gigantesco centro de arte.
Y entonces lo convertimos en un estudio de televisión con bailarines para que teníamos 3 coreografías y al grupo de filmación también. Y entonces lo hicimos todo con cámaras para la televisión durante 6 semanas. 5 en el estudio y una donde se tenía que hacer. Rodamos un programa. Rodamos, pero muchísimo material que al final se cortó a 1 hora y cuarto. Pero teníamos coreógrafos pensando en cómo crear material para la cámara y luego también a los de filmación pensando en cómo rodar esto. Esto fue muy interesante porque esto dio lugar a una compañía llamada Dance Life Production que surgió de este proyecto. Y estuvimos como 1 década trabajando con esto. Al mismo tiempo yo trabajaba en el teatro, pero también hacíamos producciones de danza para televisión. Y fue una época en la que surgió el Canal 4 en el Reino Unido, que era un canal mucho más experimental de lo que es hoy en día. En aquel momento era una ONG realmente ese canal. Y hicimos cosas apasionantes realmente con este canal. Yo creo que para mí todo funciona en décadas porque también me quedé 10 años con este proyecto, pero esto también funciona en el teatro. Fue creciendo realmente a partir de este periodo original con Moving Bean, la compañía esta de teatro experimental, porque es cuando yo me familiaricé con las cámaras y todo este tipo de cosas. Cuando me di cuenta de cómo trabajar con la luz y las cámaras. Y al principio, en los primeros momentos, cuando se editaba nuestro trabajo, algún director de iluminación de televisión a veces decía, se hacía cargo y entonces nos íbamos porque él tenía otra idea completamente diferente. Entonces las cámaras hacían cambios de escenas muy dramáticos. Pero de pronto podías iluminar como si estuvieras iluminando una película para que las cosas se hicieran como tú querías en una pantalla. Así que empecé también a dirigir cosas para la televisión. También hice bastante trabajo de iluminación de teatro filmado para televisión. Y esto fue otra evolución realmente. Dirigir para cámaras es muy divertido, realmente me encanta. Y es algo que sigo haciendo, me siguen pidiendo hacer de vez en cuando. En los 90 dejamos de hacer esto porque de pronto no era tan interesante y aquellos encargos experimentales del principio cambiaron y el Canal 4 se volvió mucho más comercial. Y después decidí que dejé de tener compañías, empresas, porque era mucho trabajo y decidí simplemente trabajar por libre yo mismo. Y esto fue evolucionando. He dirigido muchas cosas, sobre todo en ópera. También he diseñado y realmente me he dejado fluir. El proyecto más importante que he hecho ha sido de ópera. Me pidieron que creara una versión de orquesta y realmente lo he desarrollado en una idea muy complicada. Realmente tenía 15 horas. La iluminación siempre ha sido el centro de mi carrera y probablemente es por lo que mejor se me conoce. Pero he querido enfocarlo desde tener un enfoque muy amplio.
Yo creo que en teatro no deberías hacerlo todo a la vez. Es una cuestión de colaboración, de trabajar con otra gente y ofrecer algo realmente y compartirlo con los demás. Y creo que esto es muy importante. Hay ocasiones en las que puedes hacer un proyecto tú solo, pero la mayor parte de las veces creo que es importante que seas parte del proceso de creación. Así que siempre me gusta ser un diseñador de iluminación o lo que sea. Y si dirijo, me gusta tener colaboradores, tener un equipo. Solamente he habido una vez que he dejado el trabajo de iluminación y no funcionó. Pero no funcionó porque yo creo que el diseñador de iluminación que puse estaba un poco asustado conmigo. Pero yo creo que lo importante del proceso creativo es tener en cuenta, es hacer un brainstorming, tener en cuenta las ideas de todos. Y cuando tienes algo que ofrecer, es importante. Y esto es lo que me ha traído hasta el lugar en el que estoy hoy en día. Y realmente parece un sí. Es mucho tiempo el que llevo en esto. Aunque no parece que haya pasado tanto tiempo, de algún modo. Me siento muy afortunado de seguir trabajando. Pero muchos de los diseñadores de iluminación parece que siguen trabajando. Jules en América. Sí que sigo trabajando y mientras pueda pues lo haré. Y esto me lleva, no sé si esto ha sido muy corto, pero este ha sido mi viaje, un viaje muy amplio, con algunos senderos que he recorrido, algunos desvíos, pero realmente lo que me ha llevado en este viaje ha sido el diseñador de iluminación, ha estado en el centro de mi carrera. Si ahora me pidieran que diseñara una escenografía, lo contemplaría como un óleo, como una paleta realmente de iluminación. Cuando te enfrentas a un diseño, una escenografía, si la luz es la correcta, puedes verlo. Entonces esa escenografía se convierte realmente en mi lienzo en blanco. Empecé como un bebé con la analógica y ahora he crecido y soy un adulto con la digital. Y realmente ha habido un avance increíble y yo estoy al día, me gusta mucho trabajar con las nuevas tecnologías. Siempre he recibido con complacencia las nuevas tecnologías. Ahora hay tantas cosas nuevas que están saliendo y pienso que para mí cada nuevo recurso es un reto que me obliga a imaginar cómo puedo utilizarlo. No he trabajado con mesas realmente desde hace mucho. Creo que hay que aprender cómo hacer un trabajo que tú puedas pasar a otra persona. Al principio yo controlaba todo lo que hacía cuando empecé, incluso tocar instrumentos. O sea, todo era manual y teníamos que inventar sistemas de producción y las mesas eran manuales y realmente las usábamos como un instrumento, pero con el tiempo han evolucionado tanto que trabajamos con programadores como un director de cine trabajar con un editor.
Y creo que el trabajo que hacemos es parecido. Tenemos que aprender a hacer que esto funcione, a hacer un trabajo que podemos pasar a otra persona para que la producción sobreviva. Y seguro que será así, porque lo dejamos en manos que saben lo que hacen. Pero realmente las nuevas tecnologías nos han dado la oportunidad de trabajar solo como diseñadores de iluminación y luego dejar nuestro trabajo en manos de otras personas. Y se ve igual en Sheffield que en Londres o en Manchester. Ahora podemos hacer esto. Hubo un tiempo en el que era muchísimo más difícil hacer esto. Y desde luego la nueva tecnología nos ha permitido hacer esto, o sea, hacer que algo se vea igual vaya donde vaya. Me gustan mucho los móviles, pero más que eso, me parece que es muy interesante la manera en que estamos ahora trabajando con los LEDs. A mí me gusta mucho mezclar los colores en vivo, como haces con los móviles. Me gusta. Creo que es de gran ayuda cuando puedes ver todo lo que ocurre en el escenario y controlarlo y ajustarlo. Creo realmente que es de una gran ayuda. Sí, más o menos esto es lo que quería deciros. Quiero deciros que Nico ha sido fantástico. En las 3 últimas semanas he estado trabajando cada día con él. Esto no es una improvisación, pero ahora me gustaría mostraros algunas fotografías. Si queréis pararme en algún momento podéis hacerlo. Y luego podemos tener preguntas. Este es el grupo experimental del que os hablaba. No voy a deciros dónde estoy, aunque estoy en la foto. Es que están saliendo en un orden distinto del que tenía el previsto, no sabe por qué. Voy a ponerlo a pantalla completa. Vale. Esto es Moving Bean, la compañía en la que trabajaba en 1970, en la primera temporada. Ahora van a salir un poco en orden. Esto es Falstaff, justo antes de la pandemia. Perdón que estoy un poco torpe con esto. Esto también es Falstaff. En el Reino Unido tenemos muchos teatros de ópera en muchas ciudades. Este es el Grange Opera. También hicimos Fígaro ahí. Esto es un ballet en el Opera House, en un ballet que se llama Within the Golden Hour. Y esto es de hace 2 años. Sí, es el Royal Ballet. El vestuario es de Jessie Coleman. Esto es una nueva ópera que se llama Beauty and Sadness, Belleza y Tristeza. Una ópera nueva. He trabajado con un diseñador llamado Tim Yett.
Estoy yendo muy rápido. Esto es lo que os hablaba del anillo de Wagner. Tenía un tríptico de pantallas detrás de la orquesta en el escenario y creé proyecciones para todo. Y esto lo desarrollamos a lo largo de 5 años, estuvimos con esto. Esto es una pieza llamada Elegy for Young Lovers. Elegía para los jóvenes amantes. Bueno, vamos a hacerlo así. Esto es el Teatro Nacional en Londres. Es la escena de una ejecución. La República de la Felicidad. Top Hat. Esta es una producción que hicimos en Berlín recientemente, diseñada por Hildegard Beckler. Lucrecia Borgia en la English National Opera. Pequeño elfo. Me gusta trabajar en espacios grandes y pequeños. Creo que es muy bueno. Si trabajamos en sitios grandes como el Met o la Opera House, creo que es muy bueno de vez en cuando trabajar en teatros pequeños, porque te recuerda que no todo tiene que ser a gran escala. Que realmente se pueden hacer cosas muy interesantes en sitios mucho más pequeños. Y creo que es importante mantener esto. Esto era el cuento de Navidad en el West End en Londres. Hace mucho tiempo hice Hamlet. Hace 15 años o más. Y utilizaba Studio Colors. High-end. Hice un diseño para toda la temporada. Podéis ver en el lateral, los móviles se movían y podían bajar a lo largo de las paredes. Incluso antes de que existieran los móviles, yo movía las luces. Las hacía moverse en directo en los espectáculos. Y cuando ya surgieron los móviles, me seguía gustando hacer esto también. Creo que es la primera vez que hice esto en esta producción. Y cuando diseñé Madame Butterfly, que acabamos de... Ha estado 12 años en el repertorio del Metropolitan. Se puso un gigantesco espejo al fondo del escenario. Y también había un techo de espejo. La coreógrafa era su mujer, Ellen Choi. Y yo los conozco muy bien y estaban utilizando un sistema utilicé 3500 y tenía varas de 9 metros que se podían ver, que podían subir y bajar.
hasta el suelo. Y luego podían combinarse de distintas maneras. Y esto fue la base de todo el diseño realmente. Y fueron los primeros móviles que entraron en el Met. Algo sorprendente. Siempre me ha gustado esa idea de poder mover las luces. Y quizá esta fue la primera vez que lo hice. Y había 30 luces de estas en la vara principal. Y también había otros 2 diseñadores que trabajaban a lo largo de toda la temporada. Fue en Stratford. Hubo una temporada entera ahí. Dice que tenía que haber hecho una presentación porque ahora no encuentra lo que busca. Esta es la producción de Ghosts, que no es de hace tanto. Fue al BAM en Estados Unidos, una escenografía preciosa de Tim Hadley. Había esos muros transparentes y después al final se incendiaba todo. Esto es Carlos da Costa, Carmen. Esta es una escenografía muy bonita también de Tim Hadley. Un poco más de mi trabajo con el anillo. Esta es una fotografía muy antigua, una pieza que se llama Sun, Sol. Es una proyección de 1971. Foto fija y una proyección en movimiento. Eso lo hacíamos en esa época. Aquí hay otra. Esto era una pieza que se llamaba Angels, Ángeles. También era una proyección. Esto es la dominación de Fausto, que nos la llevamos a Berlín. Pensé que nunca iría, pero fue hace 4 años. Y les gustó. Lo dirigió Terry Gilliam, de los Monty Python. Mefistófeles era Hitler. Y como podéis ver, Terry estaba filmando en el escenario. Terry estaba filmando Don Juan en España. No, en España no, en Portugal. Don Quijote. Don Quijote. No estaba ahí para el estreno. Y cuando todos salimos, nos abuchearon. No todo el mundo, pero hubo una huelga en el aeropuerto y tuve un vuelo horrible y llegué ahí vestido de cualquier manera 5 minutos antes del estreno. Y cuando salía del escenario, y entonces me preguntó el escenógrafo si era Terry Gilliam. Pero fue un gran trabajo, realmente.
Este es The Ferryman, una gran obra que hicimos en Londres con Jess Butterworth y en York, dirigida por Sam Mendes y diseñada por Rob Howell. Fue un gran éxito. Esto es algo que he hecho recientemente. Máscara de Orfeo, una ópera loca de Alison Bergson. Esto fue en diciembre de 2019, justo antes de la pandemia. Y hice las proyecciones y también el diseño de iluminación. Es una obra loquísima pero maravillosa, dirigida por Daniel Kremer, que es un buen amigo y está tan loco como la obra. Esto es otra escena de esa misma obra. Esto es de Golden Hour. Es que no sé. Y esta es también la máscara de Orfeo. Esto es de Golden Hour. Y aquí también utilizaba una vara de móviles. También. Aquí abajo. Espera. Esta es una de las últimas cosas que hice en Nueva York. Mi nombre es Lucy Barton. Realmente una obra estupenda que se hizo justo antes de que se cerrara Broadway. Las proyecciones tuvieron mucho éxito. Era una serie de 3 pantallas que se iban haciendo cada vez más grandes, todas frontales, nada desde atrás. Y van cambiando constantemente las localizaciones. Realmente fue una producción maravillosa. Y ella es muy brillante. Como os he dicho, se iba moviendo constantemente a través de distintas áreas y escenas. Esta es una escena en el hospital. Yo vivo en Grecia. Cuando hice esto, no vivía ahí, pero este es el Teatro de Epidauro, una producción dirigida por Peter Hall. Y es un lugar increíble. Se pueden sentar 6.000 espectadores, el teatro más grande del mundo. Yo tenía 2 torres enormes en los lados, más la escala era realmente más enorme. Y funcionó muy bien. Por supuesto tienes que iluminar por la noche. Así que llegas a las 9 y empiezas a trabajar con los actores. Y realmente trabajas hasta que ves cómo empieza a amanecer después de detrás de las montañas y te vas a la playa. Es lo único que puedes hacer. Pero es increíble trabajar así. Ese pequeño círculo en el centro es el lugar de los dioses. Si te pones ahí, tenía
Yo podía trabajar sin micrófono ni nada. La acústica es increíble. Puedes llegar a 16.000 espectadores sin ningún tipo de micrófonos ni nada. Pero si te mueves, lo pierdes. Lo peor era enfocar por la noche con estas torres. Porque quieres la luz, pones la luz donde quieres y ves todas esas cucarachas que se empiezan a mover por ahí. Es terrible. Pero es una experiencia increíble. Y cuando llega toda esa cantidad de gente, es que realmente, y realmente el director lo consideran un dios. Así que fue una experiencia realmente única. Teníamos que haber vuelto y hacer 3 obras más, que no llegó a hacerse, pero esta experiencia fue increíble. Y en la parte de atrás del auditorio creo que está parte todavía de la escenografía. Esto es la calle 42. Hicimos una película, una muy buena película de hecho, de esto. Esto es uno de los telones pintados más bonitos que he visto. Realmente algo extraordinario. ¿Esto es Carmen? En el Met. De nuevo Carmen en el Met. Esto es una proyección que hice para Holandés Errante. Kong, yeah, there should be, yeah, shouldn't there? Where are they? Because it was a big production. Oh, here we go, yeah. There's Kong. Esto es Kong, una producción. King Kong we did originally in Australia. Hicieron King Kong originalmente en Australia y después lo llevaron a Broadway y algún lugar en China. No. Es 6 pies y medio de alto y el teatro se tuvo que reconstruir para conseguir hacer esto, se tuvo que reacomodar. Había 12 operadores que se podían ver y había una cara animatrónica y el sonido se llamaba Voodoo. Había un actor que hacía que funcionara, que manejaba su boca y que hablaba. Bueno, hacía ruidos, no es que hablara King Kong. Así que el actor los controlaba y hacía los sonidos, se hacía en directo. Y luego se había hecho un mecanismo que se podía mover, como si fuera una marioneta. Muy complicado. Se programaba, claro. Así que podía volar rápidamente y aterrizar y después moverse por todo el escenario. Era extraordinario. Solamente estuve 6 meses en Broadway, aunque tuvimos críticas buenísimas. Pero fue increíble, realmente increíble. Esta es Madame Butterfly, que sigue en el repertorio del Met
y se puede mover en distintas posiciones. It's now in Vienna. Y también en Viena, In Vienna. porque lo hemos hecho en Viena también. Yes. Talk about the show. I'm going to talk about the show. Voy a hablar ahora un poco de There's another concept. producción de la ópera que se estrena esta noche. Fine. I'm gonna try and find. Okay. Well, actually, there's a good one. Esta es una buena de Kong. That's cool. Este es Kong. Right. Our show. Bueno, It's been a tough. nuestro espectáculo de hoy. Han sido 3 semanas muy duras. It's going to be great. Va a ser genial. And I think some of you saw the pre-gen. Los que han visto el pre general, And we've done quite a bit more work since desde el pre stop. hemos seguido haciendo cosas todavía. No hemos parado We've been at it all the time. ni un solo día. There's a number of factors involved in that. Hay muchas cosas que han pasado. Uno es una producción nueva. Two, the sets. La segunda, las escenografías son enormes, así que no puedes pasar sencillamente de una escena a la siguiente. Three, La tercera cosa Deborah Warner, who I love dearly, es que, does tend to go around in a circle es que a veces Débora da vueltas a la misma idea for detail. y se fija mucho en los detalles y podemos repetir las cosas 1000 veces. Y es una obra que tiene su asunto, Chorus of 60, porque hay 60 personas en el coro y también una docena de cantantes principales. Y no me gusta usar mucho los quite hard to pick them out. móviles y es So difícil. there have been a lot of changes. I mean, costumes, Se ha cambiado el vestuario, ha habido muchos cambios. all sorts of things have been Hay muchas cosas que se han ido working flat cambiando to get it. y realmente Actually quite happy with it, but it was a ahora estoy contento con el resultado, pero ha sido un proceso muy complicado y largo, aunque he tenido un gran apoyo de todo el equipo del teatro. I think it's going to be fun. Creo que el resultado va a ser bueno. Nico ha sido brillante, yo no podría haber hecho mi trabajo sin él. Well, it would have been much Hubiera sido muchísimo más difícil haberlo hecho sin él, porque no hablo español. because I think the one thing I would Y una cosa que me gustaría decir is that I'm used to having a very close relationship with my es que tengo normalmente una relación muy estrecha con mi programador, in the UK and sobre todo en el Reino Unido y en Estados Unidos. Ser programador es una forma artística en sí misma. and this would be true at the National Theatre or Y esto puede ser en National Theatre o cualquier compañía de ópera I'm used to having a en el Reino Unido o en Estados Unidos. Siempre tengo el mismo programador. and that relationship. I had conversations about it and I understand the situation. Y entonces yo sé la situación que hay aquí Completely support y realmente me he sentido apoyado. the role of program. Pero el papel del programador A very important part, I think, of the creative. creo que es una parte muy importante del proceso creativo, no es solamente un tío que aprieta botones. I work with Y la gente con la que trabajo en Londres, a number of people. trabajo con varios programadores que he escogido yo mismo. If you're doing a commercial production, Si haces bring a programmer in. una producción comercial, pues escojo a uno. I choose who is my programmer. Es el programador que utilizo para eso. The national Pero si estoy en el National Theatre, programmer pues dedicated to that. tengo otro programador Same que está dedicado a ese proyecto. one day off a week when they get a day. A lo mejor tienen un día libre, ¿no? Y entonces viene un sustituto. Person Pero hay una persona dedicada por entero a esa producción, working beside que está trabajando a mi lado and with eyes, not just numbers. y que se fija en las cosas, no simplemente en los números. Over probably the last Esto es algo que ha evolucionado en los últimos 10 años, un poco más. very, very sophisticated. Y realmente ahora es todo muy sofisticado. The programmer, Y, the best y creo que trabajar con un programador if you're directing es como si eres director de cine y trabajas con un editor. part of the creative process. Y no vas a encontrar un editor que no esté implicado en el proceso creativo. Y esta es la figura del programador hoy en día para mí. That's
Yo tenía a Nico y eso ha sido maravilloso. Y ya sé que el resto de la gente está trabajando duro, pero la relación que he tenido aquí ha sido distinta. No es realmente a lo que estoy acostumbrado, pero sin embargo no me he sentido no apoyado en ningún momento. Para mí ha sido un honor estar aquí, un privilegio. Bueno, creo que ya os he aburrido suficiente con mis fotos. Hola, Hola. Hola, I understand. Hola. muchas gracias por estar con nosotros. A ver, tengo varias preguntas. Empiezo. En el ensayo pregeneral vimos momentos muy bellos y otros desconcertantemente feos. That's fair enough. No estaba clara la estética que proponíais. ¿Qué, qué No, buscabais? I think. Well, looking to get it right. I think. Estaba intentando que las cosas funcionaran. Yeah, it was a bit of a slight shock to the system. Es un poco un shock para el In the sistema. sense that we weren't really. En el sentido, We weren't there. I think I don't know what Nico thinks, but I think ya we've se come lo- a long way since then. Actually. creo que para los que habéis visto el previo, ha habido cambios. El general fue mucho mejor y realmente ha habido todo un proceso. Y me alegra que hayáis visto cosas, escenas bellas, pero ha sido complicado. No sé cómo decirlo de otro modo. Algunas producciones en las que trabajas son muy rápidas. Enseguida llegas a donde quieres llegar. Pero hay otras en las que realmente estás trabajando hasta un minuto antes de que se estrene. Y esta es una de esas. Y no puedes perder los nervios. Y simplemente sigues trabajando hasta llegar. Y espero que en el resultado final haya momentos bellos, que realmente han sucedido muchas cosas. Realmente para los que vinisteis al previo no creo que estuviéramos listos como para tener espectadores. Es que Ezequiel vino al pregeneral. Realmente vosotros visteis algo que estaba en proceso de... No era el resultado final. Y una vez que las cosas se ponen en movimiento, pues no las puedes parar. Well, that's good news. Would you like to have a little chat about that? Bueno, para Ezequiel estuvo bien, Listen, I así think que you're absolutely right, and creo que tienes razón y lo acepto, because we came out with tons of notes. porque realmente salimos de ese ensayo con montones de notas. Ha habido escenas que se han cambiado completamente. ¿Cómo habéis trabajado con el color para pintar el vestuario y la escenografía y conseguir esa pátina de melancolía y decadencia que tiene todo el espectáculo? Creo que para entender esto tienes que haber vivido en Inglaterra. Creo que visteis en el principio, en el prólogo, visteis la versión amarilla. Fue una idea del director, pero yo lo he cambiado completamente. Esto que llamas colores melancólicos. Esta ópera es la costa está situada en la costa este de Inglaterra. Y las referencias están ahí, en la ópera. Así que hay una tendencia hacia los colores fríos, los grises. También se ha cambiado el vestuario, ha habido cambios. En el coro, sobre todo, eran muy variados y brillantes y era difícil a la hora de colocar a los personajes. Y también se han cambiado, también se ha cambiado el vestuario. No sé muy bien cómo contestar a tu pregunta. You mean it wasn't?
quizás saber qué colores ha utilizado para poder generar esa sensación. Oh, I see. Right. Ah, vale, ya te entiendo. Quite a lot of open white actually. But open En white los in the móviles movies, mucho blanco it's very cold temperature anyway. And y then colores muy Denico pálidos en general. had a job at the cyc at the back. En el fondo hay una There's vara a que bar sube y which baja, flies up and down, and that's got tiene fluorescentes, fluorescents on it, aunque although ahí they do have también RGB hay white blanco mixing. mixto de RGB, Mostly you pero sobre todo finish uso as white. blanco. Again, quite a cold. It's Tiene more que to do ver with sobre colour todo con la temperature temperatura de is what we're color, talking los about, than filtros. actual filters. It's using Se cold utilizan temperatures. fríos And the y la difficulty with that dificultad is when es que cuando when utilizas you use tungsteno, any kind of tungsten with it, el tungsteno se it gets calienta really mucho hot. So y esto puede ser una that can be cosa un quite tricky. poco dificultosa. ¿Esto contesta tu pregunta, Nico? Go on, Nico. Get in En there. castellano, lo voy a decir en español. Sure. Respecto al color, he vivido el proceso muy cercano a ti, por supuesto. Siéntate. Y creo que tiene mucho que ver con una cosa que me sorprendió a mí al principio, cuando vi el plano, tu plano, y empecé a trabajar con él, es el uso extensivo de distintas gamas de verdes que haces. Rosco 87, 504, Yeah. el downlight también es un verde. Yo creo que eso influencia mucho y tiene mucho que ver con lo que dice Tano. Esa paleta Oh, that probably would, melancólica, yeah, ese tipo yeah. de verde, digamos que marca mucho la producción, ¿no? En ese sentido. Yeah, I like a bit of green actually. Me gusta ponerle algo de verde. A veces mucho más fuerte que lo que has visto, Yeah, it's a kind of pero sí, it's a very pale green. es It's un not verde like muy kind of pálido, green, no es verde but verde, it does shift the light in that way. pero realmente modifica la luz. Yo creo que intentaba transmitir ese sentimiento, esa luz de la costa este de Inglaterra. Podéis ver que en mi trabajo hay colores fuertes, muy fuertes, pero no en esta producción. La paleta de color de esta producción es diferente, tiene más que ver con la naturaleza, porque están los grises del mar, no todo el tiempo, pero realmente esta es la sensación que transmite esta pieza. Has hablado de que el proceso ha sido arduo y que ha habido muchísimas correcciones a lo largo de 3 semanas. Mi pregunta, en parte creo que la has respondido, pero era por confirmar. ¿Ha sido una cuestión tuya porque no estabas completamente contento con el resultado final, o ha sido más una influencia de petición por parte de dirección? Okay. It's right to the point. Bueno, vamos de esto, va directo a la diana. It's interesting, isn't it, being a light? I mean, it's not the first time I've A ver, worked es with interesante, pero Débora before. ya he trabajado con Débora otras veces, There are no es la primera vez. directors who Hay directores kind of leave you alone. que te And I dejan think the en difficult paz. thing que- about being a lighting designer Creo que una de las cosas difíciles de ser diseñador de iluminación prepare what I call the palette, which es is que basically aunque the palette. prepares tu plano, tu paleta de 'Cause colores, I tend to work like that. I try to create a palette which I can a mí me gusta trabajar así, creo mi really do your paleta creative work y tú haces tu trabajo in the theatre creativo live. en el teatro, en vivo, That's where you do it. que es donde lo haces. And so you don't, it's not, you know, if you're a designer, you make a model. Haces un modelo. Michael Levine made his model 7 months ago on this. Mike Levine hizo su modelo hace 7 meses, lo estudiamos, hablamos de ello. I have to make my work. Pero, I can't make it until I've got the theatre, the set. pero yo realmente no puedo hacer mi trabajo hasta que no llego al teatro y tengo todo ahí. If I'm working with somebody like Richard Eyre, director, Si estoy trabajando con alguien como Richard Eyre, you probably know who he is. no sé si sabéis quién es, We'll take it in a day quite often. realmente a veces We understand each other. nos entendemos muy bien y resolvemos todo en un He día. doesn't. I mean, he lets me
I'm at my best when I just get on with it. When I'm Yo realmente, doing my work. cuando me dejan que haga mi trabajo tranquilo, es cuando doy lo mejor de mí mismo. Pero hay directores que quieren estar muy, muy involucrados en el proceso. Deborah likes to work with the piece. I mean, she doesn't Y a even Débora le leave gusta trabajar con la pieza. did Medea in New York. Cuando hicimos Medea en Nueva York, ella Still estaba ahí getting todo el notes rato, from actors. So it's también con los like- actores. but she's just that kind of director. Es ese tipo de director. Fantastic result. Y tiene resultados That's her way of fantásticos. working. Es la manera en que ella trabaja. So I have to respect that. Y tengo que respetar esta manera de But I also trabajar. have to kind of like work a process, Pero también tengo que trabajar en un proceso if you like, stronger. en el que See what Nick says about podría decir que trabajo and I get more insistent and muy fuerte según vamos evolucionando. has to go on Y hay un punto psicológico en todo esto, situation. que va variando según la situación, pero realmente tienes que saber manejarte con esta parte psicológica de la situación. 2.5 weeks to get rid of that yellow. Y realmente yo tardé 2 semanas y media en poder quitarme este amarillo en medio. In a collaborative process, En un proceso colaborativo, realmente hay un poco, hay toma y daca. what you actually want, but also Y collaboration como with designer and director. conseguir lo que quieres conseguir, pero colaborando el director y el diseñador. I feel Es un proceso de colaboración realmente. Creo que al final hemos conseguido llegar a donde queríamos. Hubo un momento que había una especie de obsesión con las luces laterales, people on stage, pero cuando tienes 60 personas en escena, side light, and pick out. no puedes tener luces I laterales. mean, I had the movers rigged so that they're in a kind of what we call a sort of pipe end position. Yo tenía móviles en una posición determinada, One, because I quite like that. porque me gusta, Over the top of the crowd. y también porque están por encima de la multitud de gente. Porque si tienes 60 personas, iluminar justo directo a 2 personas en el centro, pues es un poco When you're lighting complejo. people walking, you've only got a dozen people on stage. Y cuando iluminas a alguien que se está moviendo, de pronto tienes a 12 personas en el escenario 60 people come on, it doesn't work. y haces algo que cuando hay de pronto 60, pues ya no funciona. But you know, there's a negotiating process which goes on. Entonces hay que ir negociando, ¿no?, en este proceso. I'm aiming at. Then Yo sé cuáles son mis objetivos y entonces tengo que luchar por ellos. through the same sort of process, but much earlier. Entonces, And I know for a fact that, I mean, the costumes have been on a journey. haven't yo sé que también el vestuario ha tenido un viaje increíble, they? First came up, yeah, they've just changed completely over the same 3 que en 3 semanas el vestuario ha cambiado completamente. Esto te responde bien a tu pregunta. Mientras voy para allí, tengo una pregunta, que nos cuentes un poco del uso de la luz frontal Oh, yeah. y de los cañones de seguimiento en esta producción. Yeah. I've He intentado reducirlo al mínimo posible. I mean, yeah, I kept it down to a minimum. Chose to, in the end, Al to final use, uso cañones de Forest Spot in the seguimiento. prologue, but as a kind of genre, as a general, it's only Solamente lo hemos usado una vez, ¿no? Yeah, yeah. So No soy muy fan de los follow spots, intento evitarlos, try to avoid it. pero a veces Sometimes, again, directorially, people just go, la gente dice que se tiene que ver mi cara, se tiene que ver mi cara, y esa es la única manera de hacerlo con los follow spots. but it would be and that's how I was using follow spots as a genre, if that makes sense. In other words, choosing Entonces, to cuando use los follow uso es por una spots. razón I específica, try to pero avoid- intento avoid them evitarlos, as much as possible, porque so they hacen que flatten todo lo demás everything sea out. plano. As far as Respecto a los front light frontales, goes, solo I've only uso used the 6 six moving móviles. lights out front. I haven't No focused utilizo anything luces else lights genéricas at all. Everything else is on y me stage. gusta el resultado de I'm esto. happy with that. That's fine. This production doesn't benefit Esta from being producción no le flattened va out. el que esté todo plano, The sets are kind of quite porque la escenografía está hecha de superficies muy planas en general, yeah. y no quieres que haya todavía más planos.
that answer? And you also have También las luces de abajo, los recortes para las at the bar, the pub. que queda muy bien también. Yeah. Oh, the pit light. I like those. Sí, yeah. I mean, me gustan they esas wouldn't let me luces. put No them me in dejaban the móviles orchestra por el kind tema of de la without it, orquesta, but, pero sí, we los do hemos do that usado. in a lot of places. I mean, at E&O, I've had 2 movers in the pit. and También they había also un have a rail pit rail. en la So they have a en el rail at the foso. back of the pit where you can actually put lights. Prefiero eso. I prefer that to. We did put some Sí hemos footlights puesto on, I algunas haven't really used them candilejas, very ¿no? much. Pero prefiero esa I posición. prefer that position. Creo que es más I think it's more dinámico y se dynamic. controla It's mejor. also more controllable. Yeah, but I would have put a couple Pero of hubiera couple of puesto movers un there. par I de mean, I've móviles, done lo it in hicimos en el you Met. know, I mean, Los they're músicos getting ya used se to van it, haciendo a la idea, pero you know, if they say no, just entiendo que les pueda molestar. I understand that. There are some Pero nice, quiet hay moving lights luces in que there, son muy silenciosas, ¿no? Que no tienen ruido. and they'd never know. Buenos días, muchas gracias por dedicarnos este tiempito. Hi. Nos viene genial siempre escuchar a los maestros. Y yo tenía 2 preguntas. Una es con respecto al contenedor. Digo contenedor, estas 2 paredes laterales que a todos creo que nos encantan, llenas de par 64. Algunos decimos que cuando dejen de fabricar el par Oh, right. Okay, 64, those. sí, dejaremos de hacer luces. Eso es uno de Yeah. mi caso. Entonces me alegró mucho ver este contenedor, este límite del contenedor, y quería saber si el diseño es tuyo o es compartido del escenógrafo. ¿Era una idea del escenógrafo que usted ha No, desarrollado? Michael put those into his model. Okay, He put No, them lo into the puso model Michael and en then I su used modelo, them. en su okay. So y he luego had that los into the decidió work there. usarlos. So Pero sí, los tenía en su maqueta ya. used them once they were there. I mean, I focused them and decided where No los puse yo, pero una vez que estaban allí, pues los utilicé. design items, Y, set design idea. conceptualmente, ¿a qué obedece? I think he wanted to create a frame. Creo que quería crear un marco. For what he's trying not to do something Está intentando naturalistic, if you know no what I hacer mean. algo naturalista. Although, you know, the surfaces have naturalistic references, Aunque las superficies tienen they're referencias not a la naturaleza, rooms, really. no son He habitaciones. wanted to put a kind of, if you like, a barrier. Quería como hacer una especie de barrera. There are some scenes Poner when it's límites. successful and some scenes when En algunas escenas es un éxito. if you can't use that, I think that my issue with that would be that if you can't use it all the time, Para mí, no, it's difficult to make them part of the language. And there are some scenes si where no lo usas todo they're el tiempo, es used difícil que forme parte del and they're still lenguaje. very much there. I have a Y- slight problem with that. Y creo que ese es el problema con este recurso. Okay. Y la segunda pregunta era referida a la forma de construir el mar, que es un elemento que está presente en toda la función y además es argumental, digamos. At the back, Entonces, yeah. el mar, el fondo. The- Digo, Yeah, yeah, I es understand. Yeah, una it's- forma tan especial de contar ese mar que también la pregunta es si esto es un sistema desarrollado tanto por el escenógrafo como por usted o es... Yeah, no, well, no, it's part of the set. I Es mean, parte de la it's escenografía, part el of the mar. set. It's a BP screen. Es una Just in front pantalla of it, a mesh with wires on it, series of wires stretched y tenemos toda una serie de washes mounted on a net. que están mezclados con la Yeah, red. that's his design, not mine. I mean, I put some a row of X-bars across the top of it Yo he puesto una fila to light it. encima para 'Cause iluminarlo. in the original, there's one scene now which has that kind of shaft of light down it. Hay una escena en la que hay este tipo de luz Looked in the original design as if that was going to be something we used more often. que en el diseño original parecía que lo íbamos a usar más durante la producción. Because I was planning to do a whole series of things with it, which not all of which we've done. Yo quería hacer toda una serie de cosas con esto, pero al final no se hicieron. No, it's his design. Es una estructura interesante, pero sí es parte de la escenografía. Ok. Y ya por último, hay una última pregunta que es, en principio había prevista una participación del vídeo, que por lo que vimos en el pregeneral
no se ha usado. No sé si posteriormente se ha recuperado o simplemente la participación del vídeo se limita a los anuncios de los interludios. I know, yeah, I know. You Ya, could have ya, done ya it on sé lo que me PowerPoint. estás diciendo. It's not really for me to answer. No es fácil contestar a esto, pero lo intentaré. It just disappeared, really. Well, no, it just went. Simplemente desapareció. We had Simplemente desapareció. to incorporate more energy into it. Tuvimos varias I found that sesiones slightly disappointing. discutiendo esto y a mí la verdad me disgusta un There's a poco long story behind it, actually. porque hay una larga historia detrás de todo At a esto. certain point in the process, Hubo un punto en el proceso, un momento. La escenografía es muy grande y el cambio de escenas lleva un tiempo y Débora estaba considerando si que se pudieran ver los cambios de escenas a vista del público o no. Y después de darle la vuelta a todo esto mucho, se decidió que se pusieran solo los títulos, porque el material de que disponíamos no se justificaba. En el Met teníamos una pared inmensa, tenía toda la medida del proscenio y iba desde atrás hacia adelante hasta el proscenio. Y estos interludios, que son muy bonitos musicalmente, son preciosos. Esto se ponía con luz y la pared que se iba moviendo y funcionaba perfectamente. Yo creo que yo no estoy haciendo proyección en esta pieza. No soy diseñador de vídeo. Así que realmente no tenía mucho que hacer en esto. Bueno, esta es una pregunta recurrente a todos los invitados. Oh, yeah. Y tiene que ver con la edad. Age. Si notas que tu mirada ha cambiado con el tiempo, no estéticamente, sino físicamente. Es decir, si notas que la vista más cansada, te gusta más la luz, las escenas más iluminadas que más joven, que hay más contraste, o no notas cambios. Oh, I see. Right, yeah. Yeah, I don't run up and down. Bueno, lo único que hago es que desde luego no subo y bajo escaleras tan a menudo. I think Yo tengo bien la vista, la verdad, no tengo problemas con esto. Hemos trabajado algunos días 13 horas en las últimas semanas y creo que lo llevo bien. El trabajo ahora es menos físico, si quieres. Cuando tienes 20 y tantos, pues es un poco distinto. Pero yo realmente no voy a la cola de la gente más joven, ¿no? Yo trabajo con directores que son más mayores que yo y directores que son muchísimo más jóvenes que yo. Y nos lo pasamos bien. No es un tema la edad realmente, no es un problema. Si yo me diera cuenta de que no veo correctamente, eso sería un asunto, pero hasta ahora no he tenido este problema. Estoy muy bien de la vista. ¿Quieres ser más específico? Tengo una pregunta, pero antes una aclaración respecto a la pregunta que ha hecho Tano, que se la hacemos a todos los iluminadores y creo que tiene que ver más que nada con la percepción de la luz, con la edad. Cómo los iluminadores con el tiempo percibimos la luz de distinta manera, más que con nuestra relación con el entorno, sino cómo
a la hora de ver las escenas, quizá tendemos, los que tenemos unos años de trabajo, a subir la intensidad de luz, o incluso con el tema del color. Creo que tenía que ver por ahí, ¿no? La idea, pero bueno, era una, era una aclaración solamente. Mi pregunta es la siguiente, y bueno, también tiene que ver con tu tema de visión, porque me ha sorprendido muy gratamente y me parece una cosa muy importante, y quiero que me des tu opinión. Yo te he visto seguir todo el espectáculo con el score, con la partitura. Es decir, tú lees música y sigues y marcas todos tus cues y todo. Eres capaz de seguir la partitura de una manera muy... Vamos, lo he visto estupendamente. ¿Cuán importante crees que es que un iluminador tenga el dominio que tú tienes con respecto a la partitura? Oh, right. Yeah, I do read music, yeah. Sí, yo he estudiado música y si lo sigo la partitura. Creo que ayuda muchísimo. No creo que sea necesario, que sea algo esencial. Primero tienes que entender cómo trabajar con esto. Si puedes relacionarte, establecer una relación con la partitura, puedes, si te avanzas 2 compases, sabes lo que significa, la diferencia que va a hacer. Y tienes una cue musical y otra visual, porque algo está pasando que va totalmente ajustado con la música o con la manera en que se mueven los actores o los cantantes. Y creo que si tienes esa relación con la partitura ayuda. Pero no creo que todos los diseñadores de iluminación tengan que saber leer música. Yo sí puedo seguir una partitura. Creo que aquí el stage management realmente se guía más por la partitura que por las notas. En los teatros de ópera europeos, por ejemplo en Alemania, alguien ha venido que dice que es stage manager y no ha estado ni siquiera en los ensayos. Y de pronto quiere esta cue aquí. O sea, los regidores europeos trabajan distinto que los del Reino Unido. Entonces, cuando lees música, esto ayuda en todo este proceso. Era solo para aclarar un poco la pregunta de Tano, porque se la hacemos siempre a todos los iluminadores. Y la verdad es que es curioso que cada iluminador responde de una manera, ¿no? Porque, bueno, la edad pasa para todos. Yo creo que la manera en que utilizo el color viene de esa época en que trabajaba mucho con el abstracto y con los bailarines, en que trabajaba como diseñador aparte de iluminador, porque puedes utilizar el color de una manera mucho más libre. Y creo que la manera en que utilizo el color viene de ese trabajo con la danza, que tiene que ver con de dónde vengo y no con la edad que tengo. Con el tiempo tu trabajo va cambiando, claro, evolucionando. Creo que es interesante que la tecnología ha cambiado muchísimo, pero lo que no cambia es la luz en sí misma.
Es el instrumento que la proyecta lo que cambia, pero la física de la luz no ha cambiado. Y eso es con lo que trabajamos, con la luz. Antes hablabas de lo interesante que era llevar una obra de la misma manera a un teatro o a otro en diferentes partes del mundo. Yo no soy iluminadora de espectáculos, pero soy iluminadora arquitectónica, y nosotros lo que hacemos es iluminamos diferentes según en qué punto del mundo, porque la luz tiene diferentes referencias emocionales según la cultura en la que estás, ¿no? ¿Alguna vez os habéis planteado hacer una iluminación diferente según en qué parte del mundo estéis? ¿En la misma obra? Do you mean within the theatre? ¿Quieres decir dentro del teatro? En el mundo del teatro, en una... Sure that I have actually. Creo que no. Because theatre kind of is its own world. Porque el teatro es un mundo en sí mismo. Ya sé lo que estás diciendo, ¿no? Entiendo tu trabajo. Pero el teatro crea su propio mundo, su propia realidad, esté donde esté. No creo que aquí haya habido ninguna influencia española en particular, aunque esta es una ópera en la que hay colaboración de teatros de distintos países. Pero creo que hemos creado nuestro mundo propio. A lo mejor en otro tipo de evento, en la arquitectura, sí puedo ver que esto suceda, pero no en el teatro. A mí me gustaría saber un poco del proceso creativo, de la parte de la planimetría, de hacer los planos, de tu plano cuando escuchas las ideas, qué información tienes, cómo el plano que trabajas y luego el que queda al final del proceso del diseño, cómo se transforma de tu idea principal al resultado final, cómo es esta transformación. Como en este caso de Peter Grimes. Oh, this one, right? Okay. En este, Well, I knew the opera before we started. yo ya conocía la ópera antes de empezar el trabajo, An advantage. y esto fue una ventaja What it's about and knowing it musically. porque la conocía musicalmente. I always try to design Pero siempre intento a lighting diseñar rig which un plano. sorry, I'm jumping back now. I don't actually pre-plan hugely technically. Técnicamente no hago como no sé exactamente dónde va a ir esta cue o esta otra. I try to create a palette. Intento crear una The paleta rig is my palette. y las varas Try to son get that mis right. paletas, es mi So paleta. When I've Intento, got that all working, I can then manipulate it, entonces una vez que trabajo con esto puedo manipularlo not just to the opera, but also what I've seen in rehearsal by that point as well. y puedo ir ajustando según lo que voy viendo en los ensayos. Puedo ir amoldándolo. I think some people plan in a different kind of way. but Hay that's personas que lo hacen de una manera muy diferente, in pero this esta es la mía. instance, I En, got caught en esta out slightly producción because you've got all those wings and you Pues- think you could put lots of sidelight in. tenemos todas estas calles y crees que puedes poner luces laterales, pero hay una escenografía complicada que se va moviendo todo el rato. Entonces, cuando quería poner focos en todas estas calles, me di cuenta de que físicamente era imposible. Entonces, de pronto había que subir las luces, no podían estar en el suelo. Entonces, pensamos en otra manera de hacerlas, subirlas y bajarlas, pero también había piezas de escenografía. Y hay una versión, creo que de Gilles Fischer, para danza, que la pones las luces verticalmente y te ayudas con un espejo. Así que utilicé esto, pero realmente hice muchos cambios.
Para mí es muy inusual hacer esto, es poco común. Normalmente cuando hago ya un plano, pues así se queda, pero bueno, ha sido un proceso muy inventivo, encontrar maneras, pero es cierto que he aprendido de esto y para llegar a donde realmente yo quería llegar. Muy bien, Sí. gracias. Con esto queremos agradecerte y hacemos ahora una foto de familia todos los que estamos ahí, ¿no? ¿Se puede? Thank you.